En esta pequeña conferencia voy a hablar de un tema muy común en la naturaleza humana, pero un poco difícil de abordar, que es la llegada de un hijo a la adolescencia. Hay recién varias preguntas, cuando nos bajamos del escenario, tenían que ver con la llegada del hijo a la adolescencia. Entonces, espero que esta pequeña charla les pueda ayudar y dar algunos elementos para trabajar. Ciertamente yo voy a hablar de lo universal de la adolescencia. Entiendo que cada adolescente, cada familia, cada cultura es un mundo distinto, pero yo me voy a tener a lo que siempre es estable en los adolescentes, desde mi experiencia en el consultorio clínico, ¿sí? No tanto como mamá, porque soy mamá, mi hijo mayor tiene 5 años, pero sí he tratado de ir ayudando a papás en el consultorio con hijos adolescentes. Y de ahí se desprenden algunos consejos. Pero son ustedes los que tienen un factor que yo no tengo, que es la experiencia, ¿sí? El factor vivencial. Entonces, ustedes vean cómo pueden aplicar esto que vamos a hablar a su vida cotidiana, ¿sí? Hace un tiempo un amigo nuestro con un hijo adolescente, con una pequeña discapacidad intelectual, nos contaba, ¿no? Con todo el ímpetu, lo que es vivir con este niño que tiene una pequeña discapacidad intelectual de su llegada a la adolescencia y mi esposo y yo ahí nomás empezamos a darle consejos y él nos dice, sí, es muy lindo, pero hay que llegar a la casa y estar con el adolescente. Estaba desesperado, porque realmente es una etapa linda, realmente, Dios la ha puesto por algo, pero difícil. La llegada de un hijo a la adolescencia nos implica a todos una ruptura en la normalidad de la familia, ¿sí? Que hasta ahora la familia traía un ritmo, traía un modo, ¿sí? Una costumbre más o menos estable. Y cuando uno ya se está acostumbrando a la familia, cuando el matrimonio quizás ha empezado a pasar más tiempo juntos, cuando ya los chicos ya no empiezan a demandar tanta atención, de repente un hijo irrumpe con su adolescencia. Y implica una crisis de la familia, no solamente de la crisis que va a tener el adolescente. Cuando un hijo entra a la adolescencia, toda la familia entra en crisis. Es nuestro sistema familiar entero. Y además, nosotros, cuando un hijo entra en la adolescencia, nosotros mismos entramos en crisis, ¿sí? Eso es algo que yo lo he escuchado mucho, papás que consultan. No sé si soy yo la que estoy haciendo malas cosas, no sé si es mis hijos, no sé qué pasa, ¿sí? Porque cuando un hijo entra a la adolescencia nos obliga a reevaluar todo, nuestro modo educativo con él, ¿sí? Si nos planteamos, bueno, ¿cómo lo estoy educando? ¿Estoy haciendo bien las cosas? Nos obliga a pensar en nuestra propia madurez, nuestra propia juventud, nos obliga a mirar nuestra propia sexualidad, porque de pronto tenemos un joven que empieza con planteos o con curiosidades con respecto a la sexualidad que nos obligan a tomar una posición. Por lo tanto, es una crisis personal también, ¿no? Pero a esta crisis, que siempre existió, la crisis adolescente, que es algo normal, es algo bueno, duro, pero bueno, se le agrega un factor que sí es más problemático, que es la crisis de la paternidad. Lo que yo voy a hablar con respecto a la paternidad también lo pueden aplicar con sus otros hijos niños, o bueno, ya casi saliendo de la adolescencia, pero es principalmente para hijos adolescentes, aunque puede aplicarse a los otros hijos. Pero podemos decir que hay un factor problemático actual, que es la crisis de la paternidad y la crisis de la familia y la crisis de la autoridad. Hoy en día, nuestra cultura, con todos los ataques, bueno, que ya hemos ido viendo, los ataques a la familia, la cultura de la muerte, realmente no acompaña el ejercicio de nuestra paternidad con nuestros hijos. Entonces tenemos una gran contra que tenemos que aprender a enfrentarlo, algunos consejos prácticos al final para poder afrontarlo de la mejor manera posible, ¿no? Porque si no solucionamos esta crisis que hay, con los medios que nosotros tenemos, realmente puede convertirse en una adolescencia dañina, cuando es un proceso que tendría que ser normal. Antes, un pequeño puntito acerca de lo que es la adolescencia. Un adolescente, una adolescencia, es una crisis, naturalmente, ¿no? Es una parte de la vida, ¿sí?, que implica cambios en el ser humano, ¿sí? Ciertamente todos vamos a llegar todo ser humano llega a la adolescencia, todos lo tienen que pasar y todos hemos pasado, ¿sí? Y la vida se separa en diferentes etapas. Entre la vida en el seno materno, la panza de la madre, y la infancia hay una crisis que se llama nacimiento. Una crisis separa 2 etapas de la vida. Entre la infancia y la juventud hay una crisis en el medio que se llama adolescencia, ¿sí? Por lo tanto, no es una etapa la adolescencia, es una crisis, solamente que es tan larga, ¿sí?, y es tan tediosa muchas veces y tan difícil,
que suele pasar como una etapa, pero es propiamente una crisis, ¿sí? En la adolescencia, ¿sí?, se despliegan de un modo más o menos repentino, ¿sí?, de un año a otro, ¿sí?, lo habrán notado los que tienen hijos adolescentes, procesos biológicos y psicológicos, ¿sí?, que dan comienzo a la vida adulta, pero requiere todavía un tiempo de acomodación porque esos procesos biológicos, ¿sí?, de pronto empiezan a desarrollarse sus caracteres sexuales, pegan el famoso estirón que le dicen, la mujer crece, los pechos, las caderas, ¿sí?, el vello púbico. Hay un despertarse de la hipófisis y también eso acompaña procesos psicológicos que son muy desarmónicos entre sí. Por eso lleva un tiempo de acomodación para que la persona pueda llegar a la juventud con todo acomodado. Crisis en chino. Vamos a ir pasando por acá. Bien. La palabra crisis en chino tiene dos componentes, se compone de otros dos símbolos, que es ruptura y oportunidad. Porque una crisis implica una ruptura. Se deja algo viejo y se comienza con algo nuevo. Una crisis siempre tiene incomodidades, obstáculos, genera temor tanto en los padres como en los hijos, ¿sí? Implica que algo de lo que eran cuando eran niños ya no existe más. Es realmente, fíjense, pónganse en la mente de un adolescente, lo que venían siendo hasta hace un año ya no son más. Es grande la crisis subjetivamente que ellos abordan, porque ya no se reconocen en su propio cuerpo, empiezan sentimientos, situaciones que ellos mismos no se las logran reconocer. Cualquier etapa, y también genera una oportunidad, ¿sí? De una crisis bien resuelta de la adolescencia, surge un joven con ideales, un joven sólido, un joven listo para formar su propia familia, con ideales, un joven maduro emocionalmente. En cambio, de una adolescencia no resuelta, por lo general resulta el adolescente siempre rebelde, que no logra tener las emociones y la afectividad sólida, no logra asumir su propia libertad y su propia responsabilidad frente a la sociedad, frente a sí mismo. Y, bueno, vamos pasando acá. Y finalmente aparece una especie de duelo también en el niño. Lo que yo les decía, hay una ruptura con un cuerpo, con una mente que era de niño. Y claro, por eso también se adolece. Adolescencia significa adolecer, sufrir. Se sufre por lo que ya no era, ¿sí? Entonces también hay que tener mucha paciencia en esta etapa. ¿Qué papel jugamos los papás en la vida de nuestros hijos, ¿sí? Desde la parte más superficial. Ustedes fíjense, un niño en el seno materno está en total dependencia de su mamá. Necesita 100% a su mamá, e incluso después del nacimiento, los primeros meses, hay dependencia y protección de parte de la mamá. Si la mamá no lo protege a ese niño, el niño muere. El mundo se manifiesta hostil. Si el niño no le dan de comer, el niño no come. Si el niño no lo cambian, si no lo tapan, el niño muere de frío realmente. Entonces, los papás, ¿sí?, especialmente la mamá al principio, en un principio son realmente los que hacen que ese niño sobreviva y le traducen el mundo, hacen que el mundo no sea hostil. Entonces el niño está en una total dependencia de su papá y de su mamá. A medida que va creciendo, ¿sí?, los padres se convierten en... El niño ve a través de los ojos de su papá. Si su papá y su mamá dicen que está bien, entonces está bien, ¿sí? Mamá ya no le da la comida, sino que se la corta, pero puede comer. Ya empiezan a desaparecer un poquito, los papá y mamá ya no son tan necesarios, pero aún así son los traductores del mundo, ¿sí? Si uno le va marcando, cuando un niño es más chiquito, el niño todo le pregunta a su papá y a su mamá, y el niño se queda tranquilo con la respuesta de papá y mamá. Y a su vez van ingresando nuevas personas a la vida del niño, ¿sí?, que hacen que papá y mamá no tengan que estar siempre ahí. Empieza la maestra, empiezan los compañeritos, los tíos, los primos, los abuelos, a como involucrarse más en la vida del niño. Más adelante los amigos, ¿sí?, hasta que llegamos a la adolescencia, que en ese momento pasamos a segundo plano. El niño ya no quiere que le traduzcamos el mundo, ya no quiere. El niño quiere conocer el mundo por sí mismo, ¿sí? Ya no nos necesita porque ha descubierto que hay un mundo detrás de sus padres. Por eso la rebeldía adolescente. El adolescente reniega, ¿sí?, absolutamente de lo que nosotros le hemos dicho, ¿sí? Es un proceso natural, es un proceso normal, ¿sí? En cierto punto se tiene que dar.
porque así el chico, el adolescente, va a conocer la verdad por sí mismo. Dios lo ha puesto por eso. Dios quiere que lo conozcan personalmente, quiere que conozca personalmente la verdad. Entonces, para que sea ese proceso normal, tiene que haber una especie de desenvoltura de ese paquete que le ofrecían los padres, ¿sí? De esa capita protectora, ya no tiene que estar. De hecho, me ha pasado en el consultorio recibir a jóvenes grandes con una adolescencia no exitosa, que de 25 años, que jamás la mamá la acompaña al consultorio y me dice, no, nunca se reveló en nada, siempre fue buenísima, una chica muy buena, nunca me hizo un acto de rebeldía. Claro, tiene 25 años y la niña, la grande, no sale de su casa. No puede conseguir trabajo, no se puede despegar si no tiene amigos. Los fines de semana sus padres, que ya están grandes, están cansados, quieren vivir su matrimonio, un matrimonio muy lindo, quieren vivir, salir a comer los dos solos y tienen que estar siempre con ella a cuestas porque ella nunca se reveló de ese modo natural por otros problemas afectivos, pero nunca hizo su proceso de la adolescencia. No tiene criterio propio. Todo lo que le dicen lo toma como sí, todo lo que le dice su mamá. Entonces ella estudia una carrera que le dijo su mamá porque no se anima a decir otra cosa. Entonces ese proceso de la adolescencia es normal, Dios lo ha pensado como algo bueno, ¿sí? Entonces en este periodo el niño, el joven, el adolescente, se vuelve como una especie de esponja, ¿sí? Del mundo, absorbe las ideas del mundo, ¿sí? Por eso en esta edad son más propensos a adquirir los valores que para siempre ya le van a quedar, ¿sí? Por eso hay que ir, parte de lo que vamos a ir hablando, de que el adolescente llevarlo al punto que elija los mejores ideales, porque cuando un adolescente encuentra una verdad por sí misma, realmente la adquiere y no la suelta, es capaz de ser realmente heroico, ¿sí? Por eso le dicen la edad de la heroicidad. Ahí en Argentina, el año pasado fue, ¿no? La ley del aborto, ¿sí? En 2018. Allá fue terrible la guerra que se armó social, ¿no? Estuvo muy bueno en el sentido que obligó a la gente a tomar partido, pero podemos decir que el aborto no triunfó en Argentina por dos cosas. Uno, el milagro de la Virgen, realmente fue la Virgen. Y segundo, los jóvenes. Fue impresionante los jóvenes cómo salieron a la Plaza de Mayo, se quedaron hasta la noche, hasta cualquier hora, ya se había ido toda la gente. Solo fue una gran movida de jóvenes, gran, por todas las parroquias, como incluso obligaron a los sacerdotes a abrir sus parroquias para alojarlos porque fueron de todo el interior y se quedaron peleando y realmente movilizaron políticos para que el aborto no saliera, pero eran los jóvenes los que estaban ahí. Porque un adolescente, cuando ve una idea, realmente la lleva hasta la muerte. Por eso es una buena edad para aprovechar. También está ese gran peligro, ¿sí? Que adquieran ideas malas. Pero propiamente en la adolescencia pasan dos cosas, ¿sí? La primera es la autoafirmación individual y la segunda el impulso sexual naciente, ¿sí? La primera tiene que ver con que, yo les decía recién, que hay una ruptura de lo que eran antes, ¿sí? Bastante drástica, en 2 o 3 años, a partir de los 11, 12 años, quizás las niñas antes que los varones, de pronto ya no son iguales en su cuerpo, no son iguales en sus sentimientos, no son iguales en sus emociones, y eso les genera gran desconcierto y sensación de no sé quién soy. Entonces necesitan afirmarse y buscar quiénes son de un modo más o menos brusco, un modo torpe, ¿sí? Entonces cuando encuentran algo, ¿sí? Que a ellos digan, bueno, así soy yo, a mí me gusta eso, pisan fuerte. El adolescente por lo general no sabe lo que quiere. Sí pueden saber con certeza que no quieren lo mismo que ustedes. Si ustedes quieren blanco, ellos van a querer negro probablemente, como algo normal. Se oponen a la tradición gracias a esto, porque buscan probar nuevos modos distintos a los que venían siendo. Pocas veces tienen un pensamiento reflexivo, ¿sí? Hay días que piensan una cosa y a los 2 días piensan otra cosa, ¿sí? Siempre, por lo general, están en el lado opuesto a lo que uno puede llegar a decirles, ¿sí? El objetivo de esto es desarrollarse como alguien distinto, porque en esta edad toman no solamente conciencia de que ya no son quienes eran, sino que toman conciencia de que yo no soy igual a él, ni a él, ni a él. Yo no sé quién soy todavía, pero sé que no soy igual. Entonces, en el final de este proceso, el joven va a poder decir, este soy yo.
Y como yo sé que soy yo y sé quién soy yo, puedo ir a un tú y puedo conocer a un tú. Y ahí es donde empieza el verdadero proceso de la juventud y de la madurez, en donde el joven ya va a estar listo para iniciar un noviazgo porque ya puede darse, porque sabe quién es y ya puede ir a un tú sin perderse. En cambio, los noviazgos más adolescentes, más en esta etapa, es más para conocerse uno, para experimentar uno, más que experimentar lo que es el otro y poder donarse, ¿sí? Por eso empiezan teniendo una crisis de emancipación. Ya no quieren estar en el mundo de los pequeños, ¿sí? Pero tampoco le gustan que lo traten como un señor adulto. Quieren no estar con los niños, pero quieren que no cargarles con la responsabilidad del adulto. Si uno les dice, bueno, pero yo ya soy grande para que me digas lo que tengo que hacer, bueno, mañana venís a trabajar conmigo, y reniegan, ¿sí? Porque son demasiado chicos para ir a ayudar a papá en el trabajo. Se molestan con la menor observación, ¿sí? Tienen cambios de humor también, porque sus sentimientos, que van muy unidos a sus procesos biológicos también, son cambiantes, ¿sí? Se tratan de acomodar. Entonces el niño, el adolescente, nuevo adolescente, empieza a experimentar cosas distintas y eso hace que su humor sea variable. Un día están ruidosos y a los gritos, y a los 2 segundos están encerrados en su cuarto y no saben qué le pasa, ¿sí? A veces se entusiasman por una tontería y en cosas realmente importantes no le movemos el entusiasmo, ¿sí? Decía, bueno, había una gran fiesta familiar, hace un tiempo tenía una adolescente, hermosa, muy buena. Era adolescente, nada más era su único problema, que era adolescente, y su papá venían preocupadísimos porque una fiesta que habían estado organizando durante todo un año y medio, toda la familia, con gran entusiasmo, estuvo con una cara así de nada durante toda la fiesta. Los papás se asustaron y pensaron que no era normal, y le preguntabas a la niña y decía, nada, no me pasa nada. Verdaderamente no le pasaba nada, era que simplemente algo que la familia había vivido con mucho entusiasmo, no le generaba entusiasmo, pero sí estaba loca de alegría porque su amiga la había invitado a tomar un helado. El papá veía ese contraste, eso es propio de la adolescencia. El adolescente tiene una afectividad muy rica, pero muy inestable, es extremista, ¿sí? No es que a veces esté contento y a veces está triste, a veces está contentísimo, está feliz, y a veces tiene un mal humor que se levanta y no se le puede ni hablar. Uno no le puede decir ni hola porque nos muerde, ¿sí? También sucede esto a nivel intelectual, son curiosos, empieza la curiosidad, yo les decía, de conocer el mundo por sí mismo. Entonces empiezan a querer probar todo, ¿sí? Y al tope, le decimos nosotros, hasta donde des, con mucha intensidad. Por eso también es el riesgo de la adolescencia, que cuando se exponen a las drogas, a las pandillas, porque realmente su adolescencia también los empuja a probar cosas nuevas. Por eso, y también está lo bueno, en esas cosas buenas, si participan los buenos ideales, se puede hacer grandes cosas con el niño. Segunda cosa que pasa es el famoso impulso sexual. En el adolescente, cuando de manera más disarmónica entre el varón y la mujer en esta edad, se da un despertar en la sexualidad como nunca antes se había dado, ¿sí? Todo lo que está sucediendo es una crisis que jamás se vuelve a repetir en el modo intenso, pero también se da en la sexualidad, ¿sí? Yo les dije, de modo abrupto empiezan a desarrollarse los caracteres sexuales, ¿sí? Y con ello la curiosidad, el conocimiento de lo que está pasando, de nuevas sensaciones a nivel en la sexualidad, y también curiosidad con respecto al otro. Y en este caso es fundamental la educación de los papás, fundamental, para que esa realidad no lo supere, ¿sí? Es importante que papá y mamá hablen con sus hijos de lo que está pasando. Si es posible, el papá con el varón, la mujer con su hija. Explicarle qué es importante, que ellos sepan exactamente qué les está pasando, pero explicárselo de un modo integral. Hablen de la sexualidad con sus hijos, hablen del plan de Dios con la sexualidad, hablen de la importancia de aprender a resistir eso para algo más grande y más hermoso. Háblenle de lo bello de la sexualidad, háblenle de los peligros de la sexualidad. Es súper importante eso, que les hablen de los peligros que pueden llegar a incurrir si no controlan esa sexualidad en la que todavía psicológicamente no están listos, ¿sí? Porque su afectividad todavía no está lista como lo pueden estar sus caracteres sexuales, ¿sí? También se descubre la propia identidad para entender un tú, ¿sí? Finalmente, si logran asumir su sexualidad, si logran entender lo verdadero de la sexualidad, les va a permitir una vida íntima, ¿sí? Madura y responsable, abocada al matrimonio. Esta mezcla de las dos cosas,
del impulso sexual y el deseo de autoafirmación, que genera esa crisis, ese lío que nosotros vemos en el adolescente, que es modo caótico, le da como resultado algunos sentimientos que voy a describirles de los adolescentes para ya pasar a otro punto. Lo primero que sienten gracias a este caos es inseguridad e inestabilidad. El adolescente no sabe quién es, realmente no sabe quién es, ¿sí? Es inestable, no sabe a dónde va a llegar con lo que le está pasando. Él lo único que sabe es que ya no es igual que ayer, ¿sí? Que su cuerpo ni su mente, que está sintiendo cosas nuevas, pero no sabe en qué puerto va a terminar, ¿sí? Entonces busca cosas en las que pueda afirmarse y pueda sentirse seguro. Por eso son propensos al grupo de amigos. Cuando el grupo de amigos lo hace sentir seguro, ya está, adquieren su grupo de amigos y se quedan ahí. O propenso a las modas. Cuando encuentran una moda en la que se sienten aceptados y se sienten estables y se sienten cómodos, adquieren esa moda. Por eso el adolescente siempre tiende a seguir la moda. Pero paradójicamente convive con la timidez, ¿sí? La timidez es una sensación de impotencia frente a las demás personas, especialmente frente a los adultos. Es decir, si yo no sé quién soy, el otro está viendo en mí cosas que yo no sé quién soy. Entonces, por un lado, quiero que nadie me note, quiero que nadie me vea, ¿sí? Porque yo no sé qué están viendo en mí. Es una sensación de vergüenza respecto a lo que el otro puede llegar a ver, sumado a que se vuelven muy autoconscientes. Todos sus defectos surgen, ¿sí? Como algo evidente. El adolescente tiene una capacidad excepcional de ver todos sus defectos, ¿sí? Y compararse con las demás personas. Eso le genera un gran sentimiento de timidez. Convive también con la necesidad de ser notados, ¿sí? Que en el fondo es esto, es la necesidad de saber que son importantes para alguien, ¿sí? Que valen la pena, ¿sí? Que vale la pena que ellos estén aquí, que no son malos estos cambios, que alguien les diga, ¿sí? Lo que les está pasando. A veces esto los adultos no lo entendemos, ¿sí? Los chicos no saben encauzarlos, buscan llamar la atención y ser notados, ¿sí? A través de conductas a veces un poco extremas, ¿sí? Y buscan esa aceptación en otros lados fuera de la casa. Entonces los hace propensos a algunas pandillas, a algunas situaciones difíciles, ¿sí? A veces, muchas veces, es simplemente hacerles notar, ¿sí? Que son importantes para nosotros, que son valiosos para nosotros, que los amamos así como son y que Dios ha pensado que es algo bueno lo que estén pasando, que simplemente hay que encauzarlo. También hay un refugio en el mundo interno, necesariamente. El adolescente tiene que volverse a su interior para entender lo que está pasando. Son muchos cambios, muchas cosas. Y si no se vuelve a su interior, nunca va a poder explicar lo que está pasando. Aquí se corre el riesgo un poco de la fantasía, ¿sí? Que tanto refugio en su mundo interior, el adolescente se las pase fantaseando alejado de la realidad. O esas fantasías lo lleven a puertos que no son los más correctos, que atenten contra su propia castidad, contra la misma realidad. O se escondan de la vida social en su propia fantasía. Otra característica es la fluctuación entre su deseo de independencia y su necesidad de dependencia. Él quiere estar solo, pero no quiere que lo dejen solo. Hace un tiempo estuve con una paciente, me hizo reír, porque ella no es capaz de llamar a un delivery para pedir pizza, no se anima, ¿sí? Lo tienen que hacer otros porque ella siente que todavía no puede. Pero hace 3 meses le está peleando a su papá y a su mamá que la dejen irse de mochilera a explorar la Argentina, ¿sí? Pero no sabe llamar al delivery. Esa es la fluctuación entre su deseo de independencia y de dependencia. Otra cosa es la susceptibilidad. El adolescente es susceptible, ¿sí? Él es consciente de sus propios defectos, ¿sí? Por lo tanto, si una persona le muestra algún defecto, que él ya lo ha visto y ya lo sabe, le va a saltar toda la ira, ¿sí? Porque sabe, él es consciente y ve que su defecto es lo único que tiene, ¿sí? Entonces, si quieren hacer enojar a un adolescente, nótenle un defecto que tiene. Nunca se siente seguro, ¿sí? Vigila con muchísimo cuidado todas aquellas cosas malas que se le pueden llegar a notar. Por eso pasan tanto tiempo frente al espejo. Por eso ensayan conversaciones. Por eso también está el peligro de esconderse en las redes sociales, ¿sí? Porque ahí pueden ellos recortar un perfil. Pueden recortar un perfil y hacer un perfil de acuerdo a sus propios dones, a sus propias virtudes, a sus propios atributos físicos y esconder todo lo malo. Por eso mismo, por la susceptibilidad. También la sugestionabilidad, ¿sí? Está tan unido a sus sentimientos, tan conectado con esos sentimientos que lo llevan a un extremo, ¿sí?
nosotros decimos se manijean, se dan manija, ¿sí? Se entusiasman por todo o se bajonean por todo, ¿sí? También aparecen sentimientos de agresión, ¿sí? En la necesidad de buscar la autoafirmación. A veces necesitan pisar fuerte para saber quiénes son. A veces para mostrarle al mundo que quiénes son y que están acá y para llamar la atención, ¿sí? Eso lo usan muchas veces no como un impulso agresivo, sino para hacerse valer, para hacerse notar que ellos están. En el adolescente por ahí es de un modo más impulsivo, en la mujer a veces mucho en estar malhumorada, estar irritable. ¿Cómo te fue en la escuela? Mal. Chao, se encierran, o bien, tú, pegan un portazo, ¿sí? Ese modo. O inmediatamente resaltar los defectos de los padres. Tienen un adolescente, convivir con un adolescente es convivir con una lista de defectos propios, ¿sí? Que están constantemente recordándonoslo. Otro punto, el entusiasmo por los ideales, ya lo expliqué un poquito, ¿sí? Simplemente es eso, que cuando el adolescente encuentra también por esa misma autoafirmación algo que entienden que es verdadero, no lo sueltan, ¿sí? Y yo creo que esa es la fortaleza más grande de la juventud. La religiosidad, incluso cuando un adolescente no ha tenido una educación religiosa, no ha escuchado de Dios, llega un punto en que se pregunta por Dios, de buena manera o de mala manera. Aquí es un poco como ya les decía, hasta ahora los padres les traducíamos el mundo a los niños, ¿sí? Los padres los llevábamos a misa, los padres rezábamos con ellos, pero en esta etapa, como el niño ya quiere conocer por sí mismo, el adolescente, empieza a querer relacionarse de un modo personal con Dios. Por eso es muy bueno esto y hay que saber aprovecharlo también. Por eso es importante, si pueden, los que tengan hijos adolescentes, en los grupos de parroquia, ¿sí? que hablen con un buen sacerdote, porque es el momento en el que el adolescente empieza a tomar conciencia de que hay un Dios personal que se relaciona conmigo como persona, ¿sí? Incluso, como les decía, los adolescentes que no han tenido fe, en un momento se lo preguntan. Lo resuelven bien, con ayuda, o lo resuelven mal, ¿sí? Por eso el adolescente a veces se vuelve, cuando se resuelve, esotérico, se vuelve a buscar significados, porque es propio de esto, ¿sí? Tiene una apertura a la religiosidad. Por eso es buena la adolescencia también. A mí me encantó un librito de Chiara Luce Badano, una adolescente, ella muere a los 18 años y si bien ya era cristiana, justamente cuenta cómo cambia su relación, ¿sí? En el momento que entra en la adolescencia, su relación con Dios, su relación con Cristo. Es realmente hermoso. El que tenga hijos adolescentes, si puede comprarse la biografía o el librito, sería bueno que lo consigan, porque es muy hermoso cómo vive su adolescencia y se va uniendo más a Dios y vive toda su crisis adolescente. El chico que le gusta, repite de grado, se sentía mal, su amiga la deja, la traiciona, bueno, toda su adolescencia. Sí. ¿Cómo? Chiara Luce Badano se llama. Chiara Luce Badano, con B larga. En internet hay una biografía muy hermosa de ella también. Ella muere a los 18 años de cáncer. Realmente de un modo hermoso cómo transcurre su cáncer. Muere vestida de novia porque finalmente va al encuentro con Cristo, a casarse con Cristo. Pero es muy hermoso cómo transcurre la adolescencia, ¿no? Cómo se va convirtiendo ella y su mejor amiga también, ¿no? Incluso hay un libro que yo lo tengo en casa, no sé si se consigue, que lo escribe el hermano de su amiga que es agnóstico. Y escribe ese libro siendo agnóstico. Decir, miren, yo no sé qué pasa con ella, no sé qué hay ahí, pero yo veo que hay algo que no tienen todos los adolescentes, ¿no? Entonces escribe la vivencia de la fe, pero desde alguien que no cree. Finalmente, el adolescente vive una necesidad de ternura, ¿sí? Que a veces se confunde con el impulso sexual, ¿sí? Entonces a veces entran en la peligrosidad de que por querer buscar esa ternura, esa necesidad de ser comprendido, ya les explico bien lo que es la ternura, lo confundan con el impulso sexual y a veces los lleve a conductas sexuales, ¿sí? que no son las más correctas o que no los hacen felices realmente. La ternura, según Juan Pablo II, está muy bien expresada, es la necesidad de comprender los estados interiores del otro, es la necesidad de ir a un otro y entender al otro y hacerse uno emocionalmente con el otro, ¿sí? No es lo mismo que sensualidad, implica acercarse a toda la otra persona, ¿sí? No solamente en la parte física, no en la parte física. De hecho, la ternura en los novios es necesaria, ¿sí? La ternura es un modo, si se quiere, en el noviazgo de sexualidad lícita, buena, permitida, porque permite abrazar, permite enternecerse de lo que está pasando el otro sin llevarlo a otros planes más peligrosos, ¿sí?
permite un gozo muy particular de los jóvenes y los jóvenes tienen esa necesidad de ternura. Hasta aquí la adolescencia. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la autoridad, en cómo debería ser, en cómo se ataca la cultura moderna a la autoridad y qué remedios podemos poner para poder ejercer una buena autoridad sin ser autoritarios, sin ser permisivistas con nuestros hijos y poderlos llevar a un buen puerto. Fíjense lo que dice ahí. Es responsabilidad de los mayores que la eclosión de la naturaleza, ese choque brusco en su naturaleza, ¿sí?, no les supere en su formación moral e intelectual. Es decir, es responsabilidad nuestra como papá no dejar que ese impulso sexual naciente, que esa necesidad de autoafirmación corrompa los buenos ideales del joven o la moral de ese joven. Nosotros tenemos que ayudarlo a mantener ese equilibrio, ¿sí?, para evitar que actúen instintivamente y su personalidad se vea desbordada, ¿sí?, sino que sea armónica entre sus instintos, sus pasiones, su vida racional, su voluntad y sus ideales más elevados. Cuando una persona no ha aprendido a ponerle un orden, a canalizar sus instintos, es una persona que después se desborda. No solamente en lo moral, sino psicológicamente se desborda. Entonces, bueno, los hijos crecen seguros de sí mismos y con una buena personalidad cuando los padres hemos tratado, ¿sí?, de transmitirles esa seguridad y confianza que les va a permitir asumir su responsabilidad. ¿Pero qué es la autoridad? Porque eso lo hacemos a través de la autoridad, como papás, ¿sí? Bueno, la adolescencia implica inseguridad, naturalmente, ¿sí? La verdadera autoridad como papás a nosotros les va a otorgar realmente una verdadera seguridad. Es como un faro, se ve ahí, ¿sí?, en un mar turbulento que es la adolescencia, y ese barco, ¿sí?, son nuestros hijos. Nosotros siempre nos mantenemos estoicos a través de nuestra autoridad y es el hijo el que tiene que ubicarse y moverse para encontrar su camino hacia donde tiene que estar el buen puerto, ¿sí? Nosotros somos el faro y ellos son ese barco en ese mar turbulento que es la adolescencia. Autoritas, en latín, significa sostener para crecer. No sé si está más adelante, ¿no? En su sentido más riguroso, una autoridad se ejerce cabalmente en función de la libertad, ¿sí? Nosotros tenemos autoridad con nuestros hijos para que sean libres, ¿sí?, para que sean libres al elegir y que respeten la libertad del otro. Cuando la autoridad es buena, es un servicio a la libertad, ¿sí? Cuando es una autoridad buena, ¿sí?, significa que nosotros constantemente estamos poniendo en práctica los derechos propios y de nuestros hijos, ¿sí?, de una manera equilibrada y flexible. Con una buena autoridad hacemos que nuestros hijos no solamente quieran elegir el bien, sino que no lo elijan por miedo, ¿sí?, que no lo elijan por lo que la misma ley dice, sino con libertad porque lo ven como un bien. A través de la autoridad nosotros hacemos que nuestros hijos se enamoren de las cosas buenas, ¿sí? Ese va a ser el fin de una buena autoridad. La tarea más difícil que tiene un ser humano, ¿sí?, es realmente la de educar. No alcanza con traer nuestros hijos al mundo y que se eduquen solos, ¿sí? Nosotros, a diferencia de los otros seres, tenemos que educarlos y nosotros somos responsables de ellos, primero frente a Dios, frente a ellos mismos y frente a la sociedad, ¿sí? Esa responsabilidad no es indelegable, no se puede delegar a nadie, ¿no? El colegio, la escuela, no puede asumir nuestro papel de educarlo lo que nosotros tenemos que educar. La escuela ayuda a los padres, ¿sí? Tampoco lo puede hacer el Estado. Sería muy peligroso que lo hiciese y de hecho es una catástrofe cuando eso pasa. Por eso los padres son el apoyo y la esperanza de los hijos mientras los hijos van aprendiendo a sostenerse, ¿sí? Podemos compararlo con una vara, ¿sí?, que se le pone a los árboles cuando se los planta, ¿sí? La vara se los ata, un palito que se los ata, no sé si se ve bien ahí, hasta que el árbol sea un poco más grande, ¿sí? Va acompañando el crecimiento y lo va sosteniendo, va haciendo que el arbolito que está creciendo, el tronco, sea siempre derecho, ¿sí? Siempre lo tira hacia el lado derecho. Esa vara se saca cuando ya el tronco ha tomado suficiente fortaleza como para seguir solo. Lo mismo nuestra autoridad como padres, ¿sí? En el caso del ser humano, nosotros somos esa vara, pero es una vara que lo hacemos con flexibilidad, ¿sí?, con firmeza, con adaptabilidad. Y en nuestra sociedad, ¿qué es lo que pasa? Eso está absoluta, ya voy a explicar un poquito por qué, pero está totalmente corrompido, ¿sí? No, es muy difícil ejercer una buena autoridad actualmente.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de que no haya autoridad, ¿sí?, con nuestros hijos? La primera, ¿sí?, deteriora el papel de la institución familiar. ¿Se acuerdan en la charla anterior que nuestra responsabilidad en el matrimonio es engendrar hijos y educarlos, ¿sí? Y se corrompe el núcleo básico de la sociedad, que es la familia, ¿sí? Si no hay autoridad, no hay orden en la familia. Si no hay orden en la familia, no hay orden social, ¿sí? También perjudica la formación de nuestros niños y jóvenes, ¿sí?, para una vida adulta provechosa. Si no ejercemos la autoridad con nuestros hijos, no van a poder ser libres. Si no son libres, no van a ser felices, ¿sí?, la verdadera libertad. Esto también inhabilita, si no ejercemos una buena autoridad, a que nuestro hijo tampoco pueda educar a su propio hijo con autoridad. Y así sucesivamente se va corrompiendo la autoridad de generación en generación, creando una especie de caos social, como pueden ver. Para evitar esto es necesario el correcto uso de la autoridad. Vamos a ver un poquito de eso, ¿sí? Cuando un padre no le marca los límites a sus hijos, ¿sí?, o se los marca con violencia, se deforma el papel. Esto hace que los hijos que buscan seguridad en sus padres, ¿sí?, se sientan inseguros. Un niño, un adolescente que no tiene autoridad es un adolescente que no tiene seguridad personal, no sabe hasta dónde llegar, porque el límite, cuando es ejercido con amor, le dice al niño y al adolescente: al fin de este límite está mi papá que me ama, está mi mamá que me ama y hasta acá puedo llegar. Sí, es verdad, es una frustración, pero acá está papá y mamá que me están diciendo que hasta aquí puedo llegar. Y ordena incluso cognitivamente, ¿no? Pero esta autoridad funciona, ¿sí?, funciona cuando es ejercida con dos características. Cuando se ejerce con ternura y cuando se ejerce con firmeza. Una autoridad que no tiene firmeza, ¿sí?, una autoridad que es pura ternura, puro cariño, pura aceptación, pero sin nada de límite, sin nada de firmeza, eso es permisividad. Una autoridad que se ejerce porque yo lo digo, ¿sí?, y sin conocer a mi hijo le impongo ciertas cosas, eso es autoritarismo, genera impotencia, genera miedo, genera resentimiento, ¿sí? Nunca es bueno, porque la autoridad se ejerce en el amor conociendo al hijo, conociendo los límites del hijo y sabiéndose amado el hijo. Eso es súper importante que lo entendamos. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Pero hoy en día, como decíamos, hay una crisis de la autoridad. Y eso tiene que ver con ciertas ideas que nos fueron metiendo con el tiempo. A mí me pasa, a todos nos pasa, ¿sí? Hay ideas que están dando vuelta, que son como subterráneas, como invisibles, pero que todos nos han llegado y se gestaron en el escritorio de 2 o 3 personas. Ya vamos a ver cómo nos afecta. Hay una filosofía que dice que el hombre es naturalmente malo, ¿sí?, y que el miedo es lo que va a hacer que el niño reprima, ¿sí? A través del miedo nosotros tenemos que educarlo. Eso es lo que da la doctrina más autoritaria, ¿sí?, porque yo lo digo. Pero hay otra doctrina que es más peligrosa incluso, o esta es peligrosa, que dice que el hombre nace naturalmente bueno. Es buenísimo. Los niños son buenos, ¿lo han escuchado? Nacen buenos, ¿sí? Nosotros los corrompemos, la educación los corrompe. Entonces, claro, si uno reta a un niño, en realidad lo está corrompiendo, ¿sí? Si yo estoy educando a un niño, entonces le estoy metiendo la idea de que el niño es malo. ¿No les ha pasado a ustedes que han retado a sus hijos y se han sentido culpables por lo que puede llegar a estar pasándole al hijo? Son ideas que a uno le pasa realmente, que están dando vuelta y es peligrosísima, ¿sí? Porque es lo que está abundando en la sociedad, de no corregir al niño para no traumarlo, porque si uno lo corrige le va a generar problemas psicológicos cuando sea grande, ¿sí? Eso es lo que impera en la educación, ¿sí?, de hoy en día. Pero lo real es que no es ni una ni otra, ¿sí? Fíjense el dibujito acá. No lo reprimas, el niño está dibujando la pared, no lo reprimas que puedes traumatizarlo, déjalo expresarse libremente, ¿sí?, que sea libre para expresarse. Pero la verdad es que, ¿sí?, ninguna de las dos doctrinas son buenas, de hecho son peligrosas y son totalmente opuestas a lo que el cristiano ve, ¿sí? Nosotros pensamos y vemos y sabemos con certeza de que todos nacemos por el pecado original con el germen del bien y del mal en nuestro corazón, ¿sí? El niño nace con esa tendencia al bien y con esa tendencia al mal, ¿sí? Es la doctrina del pecado original, ¿sí?, en la que el cristiano fundamenta su educación. La verdadera autoridad reside en esto, en hacer que esa semillita del mal, ¿sí?, el niño la pueda ir controlando con libertad y esa semilla del bien se potencie, ¿sí?, de poder hacer armónicos lo que le pasa. Por eso cuando uno ve a un niño chiquitito que se está portando mal, ¿sí?, tiene 1 año y agarra un juguete y se lo pega por la cabeza a otro niño,
Ese niño es porque tiene esa semillita natural del mal también, ¿sí? A través del pecado original. Entonces nosotros tenemos que educarlo a ese niño y la autoridad implica restablecer el orden en ese niño, ¿sí? Para que pueda ser feliz. Pero vamos ahora, esto la parte más abstracta, si queda en esto no sirve de nada. Vamos a empezar, no se suele hacer esto, pero por lo que no se tiene que hacer, ¿sí? A 10 errores que nosotros cometemos en la educación. Educar es un arte y todos en algún momento, yo preparando esto incluso vi un montón de errores que uno tiene, ¿sí? Que a veces no ayudan en la educación de nuestros hijos, pero que nos pueden servir como ayuda, como contraste, ¿sí? El primero es el uso inadecuado de la autoridad, ¿sí? Cuando educamos a nuestro hijo con miedo, ¿sí? Sin escucharlo, sin pensar lo que le está pasando, le imponemos alguna cosa sin conocerlo, ¿sí? Quizás un niño que tenga, un adolescente que tenga problemas de, no sé, de aceptación social y que es muy tímido y que le cuesta ir a una fiesta y por fin logra, ¿sí? Ir a una fiesta y decir, sí, voy a ir a esta fiesta para afrontar la situación, le pregunta a su papá si puede ir a la fiesta, no, porque ayer te portaste mal. Ese papá le impuso una penitencia, ¿sí? Sin saber, de un modo autoritario, no lo escuchó, no lo entendió, no supo lo que le estaba pasando a ese niño, ¿no? Bueno, hay muchísimos ejemplos así. O el uso inadecuado de la autoridad en el libertinaje, ¿sí? Lo dejo hacer lo que quiero, ¿sí? Porque no quiero que le dé un berrinche, porque no quiero que grite, ¿sí? Porque, bueno, conmigo fueron muy autoritarios, entonces yo con él no voy a ser así, entonces se le van corriendo los límites. Segundo, incongruencia entre el decir y el actuar. Esto es tan común, tan común, es que muchas veces, por ejemplo, se porta mal nuestro hijo, ¿sí? Y le decimos, ya vas a ver la próxima, ¿sí? O llega tarde un día y dice, nunca más vas a salir, nunca más vas a una fiesta de cumpleaños. ¿Es sostenible eso? ¿Realmente va a pasar que nunca más lo dejemos ir a una fiesta de cumpleaños? Lo real realmente sería decirle, bueno, ya que has llegado tarde, ¿sí? Al menos los próximos 3 cumpleaños no vas a ir. Y yo sé que estaba el cumpleaños de tu mejor amigo y bueno, te lo tendrás que perder porque no cumpliste, ¿sí? Ahí repetí. También tener un concepto erróneo de la libertad, ¿sí? También creer que la libertad es libertinaje, ¿sí? Entonces, yo como quiero que mi hijo sea libre, bueno, que lo haga pero enfrente mío y él verá si es bueno o malo y no mostrarle las cosas. Tenía también un adolescente hace un tiempo que fumaba marihuana. Entonces lo cito a su papá, preocupada para ver qué podíamos hacer. Y el papá, para mi sorpresa, dice, sí, yo sé que fuma marihuana, pero prefiero que lo haga en mi casa. ¿Sí? Entonces, como yo sé que lo va a hacer igual él, que lo haga en mi casa, ¿no? Si prefiero que yo verlo y hasta qué punto lo puedo corregir. No es eso. Ahí no estás poniendo ningún límite con tu propio hijo. Uy, se me han repetido varios. Otro punto es la manipulación afectiva. Esto muchas veces se da en papás separados, ¿sí? O se suele dar con el mismo hijo, ¿sí? Para que él haga lo que yo quiera, entonces yo le doy una especie de soborno, ¿sí? Con el niño chiquito, si te portas bien, yo te doy un caramelo. Tenía una amiga hace un tiempo que cada vez que salían, el niño se portaba bastante mal, cada vez que el niño salía, le prometía un juguete. Entonces, ¿qué termina pasando? Que el niño se portaba bien a condición de que le compren un juguete. Entonces el niño simplemente se portaba bien porque su mamá le compraba un juguete. A veces pasa, como les decía recién, en papás separados, ¿sí? De que yo al niño muchas veces lo manipulo para que se ponga en contra de un papá, ¿sí? Entonces dice, bueno, pórtate bien porque si no, no puedes ir a la casa de tu papá. Entonces se manipula al niño afectivamente, ¿sí? Se le hace culpable, se le hace sentir culpable por una realidad que excede al niño, que no es culpa del niño. Otra, llenar los vacíos, ¿sí? Con elementos materiales. También pasa, a veces pasa con familias que trabajamos mucho, que no podemos estar con nuestros hijos. Queremos compensar esa falta comprándoles juguetes, ¿sí? Como una especie de culpa les da a los papás y terminan comprándoles cosas o dándoles lo que ellos piden materialmente para compensar esa falta, ¿sí? El tema es pasar tiempo con ellos. Simplemente si el trabajo realmente no lo permite porque si no, no hay supervivencia, que el tiempo sea de calidad y no con objetos materiales. Otra cosa es no reconocer las limitaciones de los hijos, ¿sí? O desconocerlas o no reconocerlas. Decir, bueno,
de no saber que mi hijo no es perfecto, ¿sí? Por supuesto que tiene que tener defectos y los tengo que conocer. Es decir, mi hijo es temperamental, hace berrinches. Bueno, yo tengo que conocer eso de mi hijo, ¿sí? Y ponerle límites con respecto a eso. Si yo sé que mi hijo implica mucho el tener contacto con el hijo y darse con el hijo, si le cuesta la generosidad, ¿sí? Yo sé que tengo que trabajar específicamente eso, ¿sí? O a veces pasa que al no conocer al hijo le exijo cosas que mi hijo no puede dar. Quizás a mi hijo no se da con el fútbol y lo presiono porque como yo cuando era chico no me dejaron jugar al fútbol o no me dejaron tocar la guitarra, entonces tengo que hacer que mi hijo pueda hacerlo. Pero mi hijo quizás no quiere, yo soy la que quiero, ¿sí? Entonces muchas veces implica eso. Hay unos amigos nuestros, nos contaban ellos como testimonios muy buenos, que su hija, ahora ya adolescente, tiene 15 años, ella padece trastorno por déficit de atención, de un modo más o menos grave, ¿sí? Es un trastorno déficit de atención, no sé si lo han escuchado. Se portaba mal en la escuela, ¿sí? Le echaron de varios colegios, la expulsaron, no había forma de reubicarla. Y su papá sí se dio cuenta que había un problema y su mamá pasó años, ella misma lo contaba, pasó años en darse cuenta que su hija tenía un problema. Ella no quería ver, no podía aceptar que su hija realmente tenía un problema. Entonces le echaban de la escuela, la llamaban del colegio para hablar la directora, y iba y se peleaba con la directora, que no aceptan a mi hija, que la discriminan, que todo cambió el día que gracias a Dios aceptó ir a una psicopedagoga y le dice: su hija sufre de déficit de atención, y eso permitió que la mujer pudiese hacer cambiar ella para poder adaptarse a su hija. Inmediatamente la cambia de turno escolar, va a contrahorario del resto de sus hijos, entonces le permitió poder ocuparse totalmente de su hija, poner maestras que le ayudan. Hoy su hija está perfecta, ¿sí? Pero contó cuántos años le llevó darse cuenta de una limitación de su hija que no tenía nada que ver con su dignidad. Finalmente, la comunicación deficiente, ¿sí? La comunicación es importantísima, sobre todo con hijos adolescentes. Es aprender no solamente la comunicación verbal, de hablar, sino conocerlo, ¿sí? Conocer al hijo. Hoy en día no se sabe, ¿sí?, cómo conocer al hijo. Nos da miedo tratar ciertas cosas, ¿sí? Nos da como un no sé qué abordar diferentes problemáticas como la sexualidad, las adicciones, amistades poco convenientes. Y son cosas que el adolescente, el joven, las tiene en cabeza, las tiene en mente, ¿sí? Y si no le hablan a ustedes, se los va a hablar otra persona de la peor manera, ¿sí? Muchas veces ese mismo temor de que ya veo que si le hablo le meto una mala idea a mi hijo, háblenlo porque ya saben todo, ¿sí? Entonces háblenlo del mejor modo. Y finalmente el manejo de las nuevas tecnologías. Me faltaron. Ahí no está, no sé qué hice, es que toqué. Pero bueno, el manejo de las nuevas tecnologías. Se ha observado que en los hogares que hay una carencia de límites con el uso de la tecnología. Es un poco hasta imprevisible esta situación, que a todos nos pasa. Realmente nos ha atacado la tecnología en 5 o 6 años y no sabemos, no hay una regla establecida de cómo usar la tecnología. Sí sabemos que hoy en día los adolescentes están en la mesa, están en momentos familiares con el celular, con el móvil. Entonces se genera un problema que hay que aprender a ponerle límites. Ahora la próxima charla de mi esposo les va a dar acerca de este tema. Pero bueno, se ha generado un problema porque la tecnología, cuando es mal usada y no se habla y no se ponen reglas, no solamente absorbe al adolescente de la vida real, de los vínculos verdaderos, sino también a veces lo llevan a otras conductas, es decir, bueno, a incursionar en la pornografía, en ciertas adicciones al juego o cosas peligrosas, ¿no? Es decir, contactos con extraños que no saben quién son, que puede llegar a pasar, entre otras cosas. Entonces, la autoridad, ¿cuándo la ejercemos bien? ¿Sí? Se tienen que dar 3 características. Esperen un segundo. Una buena autoridad, ¿sí?, y ahora les doy otros pequeños consejitos, es hacer valer, primero, mis derechos, ¿sí?, y respetar los derechos de los hijos. Yo tengo que saber qué cosas le quiero decir a mi hijo. Primer punto, tengo que tener claro a dónde quiero llevar a mi hijo. Yo quiero hacer a mi hijo un hombre de palabra, ¿sí? Entonces tengo que decir, bueno, primer punto es hacer que mi hijo sea un hombre de palabra, ¿sí? Bueno, segundo punto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Que el hijo perciba, segundo punto, eso que yo quiero y que entienda eso que yo quiero. Es hablar con el hijo y decirle: hijo, yo te estoy haciendo un hombre de palabra. Esta noche tienes un cumpleaños, tienes que llegar a las 10, ¿sí? Yo espero que vos aprendas a cumplir el horario y tienes que llegar a las 10. Y finalmente, una buena autoridad es cuando el hijo no solamente
no solamente tenemos un plan, sino que el hijo ha entendido cuál es el plan que tenemos para él. Tercero, que el hijo sepa con libertad qué puede pasar si él no cumple la regla, ¿sí? Mira, tienes que llegar a las 10. Si tú no llegas, y confío en ti porque ya eres grande, ya papá y mamá no te van a ir a buscar porque ya es adolescente, ya te puedes volver caminando porque está a unas cuadras, pero tienes que respetar la regla. Si no la respetas, lamentablemente tendremos que volver a como cuando eras niño y te vamos a buscar, ¿sí? Entonces al adolescente le da la libertad para elegir entre lo bueno y entre lo malo, entre la consecuencia buena y la consecuencia mala. Pequeños consejos para padres adolescentes y ya vamos terminando. Primero, y el más importante, creo, uno de los más importantes, es crecer nosotros mismos, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar con un adolescente que nos hace planteos, que ya no quiere hacer las mismas cosas, ya no quiere venir con nosotros el fin de semana a la reunión familiar. Nosotros no nos podemos ofender porque si ya no quiere que lo lleve a la puerta del colegio. Nosotros tenemos que crecer a la par de ellos, más que ellos, ser más maduros que ellos, ¿sí? Nosotros tenemos que decir, bueno, es lógico que mi hijo ya no quiera acompañarnos, es normal, es bueno que así sea. Por supuesto, tengo que poner reglas, ¿sí? Pero no me puedo ofender, no me puedo poner mal, no le puedo exigir algo en contra de su naturaleza. También tengo que ayudarlos a crecer, no tengo que solucionarles sus propios problemas, ¿sí? Hace un tiempo me vino a ver una mamá que su hijo de 13 años era un fanfarrón, ¿sí? Él sacaba siempre buenas notas, era un chico muy lindo, iba al recreo y le pegaban piña a los compañeros. Entonces la mamá se pasó sistemáticamente todos los días yendo a hablar con el director de la escuela para que solucione el problema, que no le peguen más a su hijo. Le solucionó el problema. Realmente esa no es la solución, es que el niño, por supuesto, tiene que evitar que le peguen, pero no solucionar el problema de que no le digan más cosas al niño. Tiene que esa mamá hablar con ese niño y enseñarle ella a tener recursos para afrontar a sus compañeros, ¿sí? No siendo tan fanfarrón, defendiéndose de alguna otra manera, ¿sí? Pero no resolviendo, no masticándole la comida al niño. No le va a hacer bien al adolescente. Bien. No tenemos que suprimir sus inseguridades también en la forma de ayudarles a crecer. No tenemos que decirle no tengas miedo, ¿sí? Tenemos que decirle entiendo que tengas miedo y está bien tener miedo, es normal tener miedo, pero tienes que ser valiente, tienes que superar el miedo, ¿sí? Cuando se enojan porque uno le puso un límite, uno le puede decir está bien, entiendo que estés enojado, es tu problema que estés enojado, ¿sí? Pero yo no voy a cambiar el límite porque estés enojado. ¿En qué y por qué debemos cambiar los papás? Primero, lo que primero tenemos que hacer es siempre mantener esa simetría en la relación. Es decir, en la adolescencia a veces se pone la tentación de ponernos de igual a igual a nuestros hijos, como ser compinche para que me cuente y poder llevarles. No, papá siempre tiene que ser papá y el hijo tiene que ser hijo, no es mi amigo. Sí, podemos tener una relación amistosa, pero no es mi amigo, es mi hijo y siempre tiene que mantenerse esa relación. Para eso necesito tener autoridad conmigo mismo también. ¿Cómo le voy a exigir a mi hijo cosas que yo mismo no puedo controlar? ¿Cómo le puedo exigir que tenga límites con el celular si yo no pongo límites con el celular, con internet? Entonces tenemos que tener cierto desarrollo nosotros de nuestra propia madurez, de nuestra propia autonomía, ¿sí? Tenemos que entender también que esto es algo dinámico, que siempre vamos a tener errores en la educación con nuestros hijos, pero creciendo nosotros también, que va a ser eterno ese crecimiento, hasta el momento de nuestra muerte vamos a estar cambiando y creciendo, es lo que va a ayudar a nuestros hijos. Y finalmente, en este sentido, la oración, ¿sí? Nosotros como padres cristianos, si no rezamos, ¿sí? Si no nos comunicamos con Dios, tampoco vamos a encontrar la fortaleza para poder afrontar a un adolescente, ¿sí? Hoy en día es muy difícil el embate que se está dando de modo espiritual contra la familia. Necesitamos la fuerza de oración y el ejemplo en la oración. Bien, vamos a pasar algunas cosillas si no se hacen más. Bien, otro punto es escucharlos de verdad, ¿sí? Por algo tenemos 2 orejas y una boca, ¿sí? Es fundamental. Es precisamente en la relación con el adolescente donde este punto de escucharlos, no solamente lo que nos dice, lo que es el adolescente, lo que le pasa, es fundamental en esta etapa. Es lograr el arte de la escucha. Escuchar lo que llevan adentro es el único modo que nosotros podemos ayudarlos a crecer, ¿sí?
entender lo que les pasa, ¿sí? Conoceremos los pensamientos, ¿sí? Y las ideas que se van formando en nuestro hijo si estamos cerca de él. Tenemos que aprovechar 2 momentos sobre todo. El momento de la comida, ¿sí? San Juan Bosco hacía mucho énfasis en eso, y el antes de dormir. Dialoguen, conozcan lo que piensan sus hijos, ¿sí? Conozcan lo que piensan sus hijos. Ahora estoy ayudando a un adolescente, sus padres me vienen a ver hace un tiempito, porque ella tiene pañuelo verde, es abortista, ella se identifica con el pañuelo verde, ¿sí? Y sus papás, buenos, muy buenos, pero muy asustados porque su hija se ha vuelto abortista, que va contra los valores de la familia, contra los ideales de la familia. Entonces lo primero que le pregunto al papá, bueno, ¿y por qué su hija de pronto se ha vuelto abortista? No sé, por las amigas. Ah, mira, hablo con la niña un tiempo después y ella me dice, en realidad me volví abortista por bronca a mis padres, porque yo una vez les fui a preguntar acerca de la homosexualidad y mi mamá me dijo, acá se tienen que ir de la casa, se tomó para cualquier lado la mamá. La niña simplemente estaba preguntando, ¿sí? Lo mismo con el tema del aborto. La niña fue a preguntar a sus padres, abrió un canal de comunicación y la madre dijo, en esta casa no se ve el aborto. No se habla del aborto. ¿Sí? Una mamá con otros problemas tenía, ¿no? Pero claro, eso le cerró el canal de comunicación con la niña y le generó el efecto contrario. Solamente podemos poner los límites y ejercer la autoridad cuando escuchamos lo que le pasa. Muchas veces implica leer las caras, ¿sí? No necesariamente que nos diga, porque el adolescente muchas veces es cerrado, no nos va a decir, simplemente leer lo que pasa, que hoy en día no está bien, entonces quizás escucharlo sea respetarlo, llevarles una taza con un chocolate, ¿sí? Simplemente es estar calladitos al lado. Eso es escucharlos, estar atento a los que son. Finalmente, exigirles también más que nunca, ¿sí? Precisamente en este momento tan difícil de la vida es cuando sus hijos tienen más necesidad de ustedes, ¿sí? Y de las exigencias de ustedes, pero siempre con buena flexibilidad y con el criterio anterior, escuchando y conociendo al hijo. Uno no puede poner límites si no conoce al hijo, ¿sí? Porque es contraproducente. Tiene que conocerlo primero, quererlo y después poner el límite, ¿sí? Entonces, cuando la autoridad viene pellizcada, ya manipulada por los hijos, a veces pierde su eficacia, ¿sí? Una buena autoridad nunca tiene que ser caprichosa, nunca tiene que ser porque sí. Hay cosas que, por supuesto, se pueden negociar por hacer. Hola. Se me apagó el micrófono con el dedo. Hay cosas que sí se pueden negociar, ¿sí? Pero hay cosas que no. Entonces, de la misma manera que tienen que haber sí es, ¿sí? Tienen que haber no es. Pero para que haya no, tiene que haber sí. ¿Sí? Entonces yo puedo decirle a mi hijo, mira hijo, tienes que llegar a las 10 de la noche de la fiesta de cumpleaños, y como una regla general. Pero quizás ese día era el cumpleaños de su mejor amigo y él me puede venir con el planteo y decir, no, pero mamá, papá, si me voy a las 10 de la noche me voy primero, en el cumpleaños de mi mejor amigo. Bueno, uno puede realmente bajar, ¿sí? Y ser flexible. Bueno, está bien, te entiendo, te escucho, es su mejor amigo, uno conoce, sabe, entonces puedes llegar a las 11 hoy día. Pero quizás es una excepción de la regla. Es ser flexible porque conozco el corazón de mi hijo, le doy como un acto de confianza, pero además porque en esta situación ameritaba que el hijo se quede, porque lo conozco, sé quién es su mejor amigo. ¿Qué cosas pueden ser negociables? Le podemos dar más autonomía, ¿sí? Pero continuar exigiéndole los fundamentos educativos, como yo les decía. Bueno, puedes llegar, yo te voy a dar permiso para que vengas solo a las 10 de la noche, por ejemplo, si no es peligroso, de acuerdo al lugar y al contexto y a la forma. Pero ciertamente tienes que cumplir tu palabra, que eso es lo esencial. Tienes que cumplir, tienes que ser responsable. Pero ahora puedes hacerlo solo. No puedo ponerle los mismos límites ahora que cuando tenían 5 años, 10 años. Concederle hacer planes suyos, ¿sí? Pero también se puede aceptar que tenga planes que tenga planes con la familia, ¿sí? Imponerle eso. Si nosotros, qué sé yo, una vez por mes nuestra familia se junta y ese chico ya no quiere ir con nosotros, decir, bueno, nosotros tú puedes salir con tus amigos los domingos, pero el día que se junta toda la familia tienes que estar aquí y no te queda otra, ¿sí? Se le puede conceder más permiso. O, no sé, sábado y domingo, sábado en la noche el niño, el adolescente ya pide ir a tomar un helado con sus compañeros, se le puede permitir eso a condición de que el domingo, por ejemplo, esté todo el día en la casa y en la familia.
junto con muchos síes, ¿sí? Dados con plena confianza a costa de ser traicionados, ¿sí? Que van a brindarles una oportunidad de ser responsables, también tienen que existir muchos noes, ¿sí? Yo siempre recuerdo un ejemplo que nos dio el padre Fuentes, un sacerdote que nos ayuda, que él decía que a él lo que lo ayudó en su adolescencia fue ver un sacerdote que lo guiaba a él con chicos que tenían mala conducta. El sacerdote una vez saca una billetera que tenía él para las cosas de la parroquia, y a un chico que tenía muchísimos problemas le da una billetera llena de dinero, llena, se lo conocía el niño, al joven por robo, y le dice, toma, te doy esta billetera para que vayas a comprarme 5 tomates, 3 plantas de lechuga y 10 kilos de carne. Le dio todo con plena confianza. Y el adolescente se quedó tan impresionado por ese acto de confianza que dicen que los que lo acompañaban con él, cuidó todo el camino ese dinero para traerle el vuelto, pidió ticket, le trajo tal cual el ticket que le habían hecho por un acto de confianza que hizo un adulto con ese joven, ¿sí? Ciertamente, ¿sí? Fue a costa de ser traicionado, pero también le dotó de la responsabilidad y la libertad al mismo joven. Finalmente, la conclusión. Aprovechar, es lo que yo les decía antes. Me parece que lo mejor que tiene el adolescente es esa tendencia a la búsqueda, ¿sí? De las cosas permanentes y de los verdaderos valores. Aprovechémoslo. Es verdad, está esa impulsividad, esa búsqueda de autoafirmación, pero si nosotros le canalizamos, por ejemplo, ¿sí? Ese impulso sexual, y se lo unimos con la idea de la belleza del matrimonio, ¿sí? Le hablamos desde chiquitos, lo vamos formando en lo bello que es el matrimonio, y el niño se termina enamorando de la idea del matrimonio, va a tener un motivo para controlar su impulso sexual naciente, ¿sí? El secreto está en unir toda esa vorágine que tienen caótica, llevarla a un ideal bueno. Cuando el adolescente, ¿sí? Lo puede unir, ¿sí? Realmente es un joven exitoso. Es el mismo Dios que está trayendo a los jóvenes, ¿sí? Con esa misma rebeldía. Y quien lo supo ver excelente fue Juan Pablo II. No sé si han escuchado o han visto cómo trata Juan Pablo II a los adolescentes. Él los captó perfectamente. Él sabía, ¿sí? Que eran rebeldes, ¿sí? Pero que a su vez eran heroicos. Entonces, en uno de los discursos que da aquí en Estados Unidos, creo que, ¿no? En Times Square, si no me equivoco, él presenta a un Cristo, pero a un Cristo exigente, ¿sí? A un Cristo que al adolescente le llama la atención por su misma rebeldía adolescente, de ese Cristo que es un poco difícil de alcanzar. Y Juan Pablo II juega con eso, ¿sí? Y en uno de los discursos les dice, ¿Cristo es un reformador? Sí, pero es más que eso. Y les habla en un tono, ¿sí? Que a un adulto por eso le llama la atención, pero es un tono como duro con el adolescente, y sin embargo juntó a más jóvenes que todas las estrellas de rock del momento. Es decir, ¿Cristo es un profeta? Sí, pero es más que eso. ¿Cristo es un hombre? Sí, pero es más que eso. Y los empieza a desafiar, y los adolescentes se empiezan a entusiasmar y empiezan a gritar a medida que él iba hablando, y presenta un Dios exigente, pero un Dios de ellos, para ellos, el verdadero Dios, ¿sí? Entonces, propiamente es eso, cerrar con que la adolescencia es buena y está en nosotros aprender a encauzarla, ¿sí? Muchas gracias. Sí. Bueno, justamente, no sé si lo dije. Sí. La señora pregunta que qué opino de los padres que permiten a los adolescentes tener novia a los 13, 14 años. Depende de la madurez del hijo y depende de cuánto conozcamos a nuestro hijo, ¿sí? Si es una amistad especial y vemos que nuestro hijo es maduro para poder llevar una amistad especial, puede ser una oportunidad para un crecimiento mutuo, ¿sí? Aprender ciertas cosas de la donación del otro, pero tenemos que tener el conocimiento de que nuestro hijo entienda lo que es la castidad, entienda el fin de un noviazgo, ¿sí? Entienda, ¿sí? Los límites en la sexualidad, en la ternura, ¿sí? Pero depende absolutamente de cada caso, de cuánto conocemos la madurez de nuestros hijos. En algunos casos no convendrá, ¿sí? En algunos casos convendrá simplemente con muchísimos límites en el medio. No hay una regla generalizada de la edad que pueden llegar a noviar los hijos, ¿sí? Y realmente depende absolutamente de la madurez de cada uno de ellos.
Sí. Bueno, muy buena pregunta, es verdad, se dan brechas generacionales. Uno puede ver ciertos errores en sus propios hijos como padres, solamente que uno puede aconsejar a sus hijos cómo educar, pero tiene que respetar siempre la jerarquía familiar. Es decir, los que educan son papá y mamá, ¿sí? Son papá y mamá los que ponen los límites. Por eso nunca conviene que los abuelos corrijan a sus hijos en frente a sus nietos, porque le están quitando la verdadera autoridad. Es más importante que el hijo obedezca a su papá y a su mamá, casos normales, ¿no? Hablando siempre en el ámbito de la normalidad. Siempre conviene, sí, que el hijo obedezca a papá y a mamá, ¿sí? Y la corrección que el abuelo le pueda hacer a su propia hija o hijo tiene que ser en privado, pero nunca en frente a los hijos, ¿sí? Porque estaríamos en un problema de jerarquías, ¿sí? Si un hijo obedece más a un abuelo que a un padre, ¿sí? Porque el que tiene el derecho natural y la autoridad, ¿sí? Tanto en la gracia, pero como también por ley, es el papá y la mamá. Siempre hablando en casos normales, ¿no? Cuando papá y mamá tienen las aptitudes psicológicas para poder educar a sus hijos, ¿no? Vamos a estar también, porque varias consultas tuvimos con adolescentes, el martes, ¿no, padres? De nuevo, ahí para anotarse, ¿sí? Si alguno tiene consultas con respecto a esto, sí, sé que era un tema candente. Si hay alguna otra pregunta, igual ahora tenemos tiempo. Sí, a ver, lo acerco. Ah, se escucha, ¿no? Sí, pues es más conocida, sí, claro. Ahorita dijo que el niño no lo entendió, o sea, debe de ir cuando el papá lo lleva a trabajar, le tiene que exigir que vaya o no, porque si el niño no quiere ir. No necesariamente. Sí, ese es un ejemplo en situaciones en las que el niño no quiere ser tratado como niño, pero cuando se le pide una cosa de adulto no las puede hacer. Depende de ciertas situaciones. A veces conviene que el niño aprenda con su padre un oficio, ¿sí? Porque vemos que por ahí le cuesta el trabajo, le cuesta... ¿Escuchás? No. No, que sí, me parece un caso puntual, ¿no? Que es un adolescente, el papá le pide que vaya a trabajar y él no quiere. Pero vos lo dijiste solo al pasar, cuando Claro. dijiste que si quiere ser adulto, bueno, que asuma Sí. las responsabilidades, claro. Y es eso, conviene evaluar, conocer ese chico en particular, decir, bueno, primero escuchar por qué no quiere ir a trabajar. No es lo mismo que vaya por pereza, que vaya por miedo, que hay que escucharlo primero, ¿sí? Y después poner la orden. Decir, bueno, si es meramente por pereza, bueno, se tendrán que poner consecuencias, y si conviene que vaya a trabajar con papá, porque estamos tratando de enseñarle el valor de la responsabilidad, ciertas cosas, y bueno, se pondrán las consecuencias de no ir. Pero no es lo mismo que lo haga por miedo, porque quiere terminar la escuela, o porque se tiene que escuchar la situación particular de ese adolescente para tomarla. Hola, yo te tengo una pregunta. Tú como psicóloga, ¿qué opinas que a la edad de adolescencia en este momento se le quiere dar medicamento a un niño con ADHD? ¿Y será bueno o tiene que ver también el nivel de ADHD que tiene? No escuché muy bien la pregunta. Déficits de atención. A este momento de la adolescencia se le da el diagnóstico y he leído acerca del medicamento. ¿Tú recomendarías que se dé o más bien que se trate de buscar otra escuela, o por las adicciones y por la edad y todo eso? Con respecto al déficit atencional. Ajá. Es todo un tema el déficit atencional, ¿sí? Porque es verdad que hay un sobrediagnóstico de los déficits atencionales. De hecho, dicen que el 60-70% de los déficits atencionales, en realidad, cuando uno habla de déficit atencional, tiene que haber una disfunción cerebral mínima, ¿sí? Entonces, a veces se diagnostica al adolescente o al niño con déficit de atención cuando en realidad no tiene ningún indicador orgánico que esté funcionando mal su cerebro, sino que se debe a otros problemas. Es decir, bueno, a veces es un niño inquieto que no se ha podido canalizar su inquietud, a veces falta de límite, a veces que esté enojado, que tenga un problema afectivo, ¿sí? Hay que evaluar primero el diagnóstico, ¿sí? Es súper importante. Si efectivamente pertenece a ese 40%, ¿sí?
Y a veces la medicación es necesaria con un buen doctor, un buen médico, de acuerdo hasta que el niño vaya remitiendo. Por lo general son diagnósticos que remiten solos y se tiene que trabajar en conjunto siempre con la escuela, siempre. Pero el primer punto es rever los diagnósticos, porque hoy en día realmente es uno de los diagnósticos más sobrevalorados, ¿sí? Inmediatamente se diagnostica con déficit de atención cuando en general no son problemas de déficit de atención. ¿Y quién diagnostica habitualmente eso? ¿Los psicólogos? Hoy en día lo diagnostica todo el mundo. Propiamente lo tendría que diagnosticar un neurólogo infantil, ¿sí? Con indicadores más bien orgánicos, ¿sí? Es verdad que la sintomatología de un niño que, por ejemplo, no tiene límites en la casa es muy parecida. O un niño que pasa frente a la televisión todo el día, probablemente cuando no esté frente a la televisión tenga síntomas de hiperactividad, porque necesita moverse, porque necesita correr, y todo ese ímpetu lo descarga en ese ratito que no está viendo televisión. Entonces muchas veces se confunden, ¿sí? Los diagnósticos hay que ser muy precisos y muy técnicos en eso, ¿no? Y creo que es oportuna la pregunta porque es cada vez más común que se den medicamentos por cualquier cosa cuando son innecesarios, ¿no? Sí. Ciertamente ciertos niveles de déficit de atención necesitan medicación, pero cuando hay una disfunción orgánica, una medicación va al cuerpo porque algo del cuerpo funciona mal. ¿Sí? No puedo medicar para sedar a un niño para que no moleste porque se está portando mal. Simplemente tengo que ver si ese mal comportamiento se debe a una disfunción real. Aquí otra pregunta. Buenos días. ¿Usted qué piensa acerca de, digamos, los padres tuvieron muchas carencias económicas cuando eran pequeños? Entonces, cuando tienen hijos y sus hijos crecen, bueno, desde niños, no desde pequeños, ¿qué piensa usted acerca de que los padres dicen, como yo carecí de muchas cosas, yo le voy a dar todo lo que mi hijo quiera, a la hora que quiera, en el momento que quiera? ¿Qué opina usted de eso? Que hay un gran peligro, ¿sí? Porque que yo haya tenido carencias no significa que sea que yo dándole a mi hijo, primero voy a solucionar mis carencias y segundo que sea lo que mi hijo necesite, ¿sí? ¿Qué necesita un hijo? ¿La presencia de mamá y papá o que tenga cosas? ¿Sí? Eso es una objeción muchas veces también a no darle más hermanitos, ¿sí? Muchas veces no quiero tener más hijos porque voy a tener carencia y no voy a poder mantenerlos a todos, pero no le estás dando un hermanito cuando quizás es necesario. Nuestros hijos no necesitan más cosas, nos necesitan a nosotros fundamentalmente, ¿sí? Entonces muchas veces el peligro está en trasladar traumas, por así decirlo, nuestros, de nuestra infancia a nuestros hijos, que quizás nuestros hijos viven distinta también. Eso hemos observado nosotros con nuestros hijos y con pacientes. No necesariamente las carencias tienen que ser traumáticas, ¿sí? Quizás a nosotros ahora de grandes significamos que no tener útiles nuevos para ir a la escuela, cuadernos nuevos para ir a la escuela, fue terrible, tremendo. Pero de niños no lo vivíamos tan así. Nosotros mismos, después de grandes, les dimos esa connotación. También tenemos que enseñarles a vivir la pobreza sin tanto drama, que no es tan grave, no es terrible. No es terrible que no tengan tantos juguetes nuevos, ¿sí? No es terrible que no tengan televisión, no es terrible, ¿sí? Eso también está en los adultos, ¿sí? Nosotros en enseñarlo a vivir sin tanto drama esas cosas. Buenos días. Yo quería preguntarle primeramente que se habla mucho de una preadolescencia, sí, ¿verdad? Yo tengo 2 niños y uno de ellos tiene 10 años y tiene, no sé si se puede decir que es por su carácter o porque está en esa etapa ya de la adolescencia, todo lo que da, que tiene esa lucha de poder, ¿no? De que él quiere hacer todo y yo soy y yo puedo y por qué y el yo soy y el y tú y por qué tú, mamá, y por qué y quiere ser el papá de mi niño más chiquito. Y tú no sabes, y yo soy, y yo primero, y obviamente que pues yo estoy queriendo pues trabajar un poco en pues no, ni tú eres, ni tú no eres, y así son las cosas, ¿verdad? Pero ¿qué tanto puede perjudicar al niño más pequeño? ¿O cómo puedo yo como mamá pues manejar esa situación de hermanos, ¿verdad? Como mamá. Bien. ¿Cuántos años tienen los otros hijos? 17. Ajá, 17. Bien.
Ciertamente el proceso puede ser que ya esté de a poquito entrando en una adolescencia, ¿sí? Y cuestiones, muchas veces en la adolescencia pasa, cuestiones de la infancia que por ahí no se pudieron resolver, aparecen de modo un poco más violento en la adolescencia. Son cosas reales, ¿sí? Ciertamente tenés que trabajar con tu hijo, a veces puede ser la adolescencia, puede ser problemas que ya traiga de antes, pero siempre a través del diálogo también. Muchas veces, cuando ya es un problema, recurrir a un profesional, ¿sí? Si realmente es imposible la convivencia, si no se puede a través del diálogo, a través de enseñarles a reconciliarse, hablando, ¿sí? Con el hijo, por ahí se tenga que buscar una ayuda profesional para poder recomponer, ¿no? Sobre todo la relación, o cuando una mamá realmente se ve desbordada por la situación, muchas veces es necesario poner una herramienta más terapéutica, ¿sí? Que ya una ayuda extra a la mamá. Sí, hola. ¿Cómo podemos trabajar con nuestros hijos con las influencias de los amigos? ¿De los, perdón? De los amigos. Amigos. Ajá. Ajá. Bien. Por la influencia de los amigos, ¿no? Está bien. Es muy importante, el tema de la amistad es todo un tema, y está muy buena la pregunta. Es verdad que se tiene que ir trabajando desde la infancia, ¿sí? Las familias, es muy importante que se lo vaya dotando al niño, ¿sí? A través de nuestros amigos, de ubicarlos en ambientes donde puedan desarrollar amistades realmente que sean acordes al ideal de la familia, ¿sí? Por eso siempre se dice en familias cristianas, tengan amigos, ábranse, tengan amigos cristianos iguales que ustedes, vayan a comunidades, vayan a la parroquia, ¿sí? En lo posible, llévenlos a colegios católicos y promuevan el diálogo con otros papás que tengan los mismos ideales, porque ya está la mitad del terreno sembrado, ¿sí? Segundo punto, enseñarles desde chiquito, ir hablándoles de lo que significa una verdadera amistad. Que el niño llegue a la adolescencia sabiendo que la amistad no es una amistad de utilidad o una amistad de placer. Yo puedo estar con una persona que me haga reír, que me haga pasar bien, pero no necesariamente es mi amigo. Mi amigo es el que quiere el bien para mí, ¿sí? Y es el que yo quiero el bien de mi amigo desinteresadamente. Uno le puede enseñar desde chiquito y nos ahorra tantos problemas cuando llegan a la adolescencia, ¿sí? Identifican claramente el amigo, entre comillas, que le da una droga para probar, para reírse un rato, porque vas a ser aceptado, porque la amistad tampoco es de utilidad. Si yo no tengo que ser amigo para poder estar en el grupo con otro, eso no es una verdadera amistad, eso es una utilidad. La verdadera amistad es la de benevolencia, en el que mi amigo busca el bien y yo busco el bien de mi amigo, ¿sí? Cuando llegan a la adolescencia con ese criterio sólido, hablándose, sembrando el terreno, prácticamente se va a dar solo, ¿sí? Va a reconocer perfectamente cuando un amigo me ofrece droga, ¿sí? Y que está queriendo un mal para mí. Entonces yo inmediatamente sé que no es mi amigo, sé que no quiere el bien para mí. Ya me hace ver que esta persona no es buena influencia. Pero bueno, el consejo es que lo vayan trabajando desde chiquitos, porque es el gran tema de la adolescencia, ¿sí? Y después también ser muy cautelosos con las amistades de los hijos, ¿sí? De los hijos adolescentes. Es verdad que van a aparecer muchas veces con malas influencias, pero el padre tiene que tener el suficiente tacto, ¿sí? Para ir hablándole al hijo acerca y advirtiéndoles acerca de la amistad sin cuestionar tan frontalmente las amistades. No me gusta que traigas a este chico aquí, no me gusta que vengas con él aquí. Y el adolescente, por esa rebeldía natural, probablemente esté con ese amigo escondidas de ustedes. Entonces tienen que ganarse al adolescente, ir hablándole, conocer a la otra adolescente hasta llegar a un punto de decir, bueno, mira, yo he visto esto y esto y esto de este amigo tuyo que te está haciendo mal, ¿sí? Pero después de un largo proceso también hay que tener mucho tacto con eso, ¿no? Mucho cuidado. ¿Cómo poner límites de la tecnología en los adolescentes? Bien, la próxima charla será de eso. La próxima conferencia, todo eso es imperdible. ¿Cómo se le dice a un adolescente que dice, mi hijo me dice, no se forza la religión? Uh-huh. Es verdad, no se impone, ¿sí? Se lo va hablando desde chiquito, se lo va acompañando. Lo mejor primero es el ejemplo, ¿sí? Desde niño mostrarles que hay un Dios bueno, un Dios Padre, ¿sí? Que siempre los está esperando. La tradición que por ahí en la adolescencia al principio es ir a misa, los ritos familiares con respecto a la fe, con respecto a las amistades también, si van asegurándose ambientes que son cristianos, va a ser más fácil en ese sentido. Pero es verdad que no se puede imponer, no se puede obligar porque por lo general va a generar resentimiento y va a generar una herida en el niño. Cuando el niño
cuando el adolescente ha llegado a la adolescencia y reniega un poco, simplemente se le tiene que ir marcando, primero a través del ejemplo, no dejar la vida de la fe, abundar la vida en la gracia, rezar por el niño, por el adolescente, pero a su vez ir hablándole en la medida de lo posible, de saber que hay un Dios que lo está esperando, que es bueno, y que está listo para cuando Él quiera volver a Él, ir llevándolo, ¿sí?, a través del diálogo, pero nunca a través de la fuerza. Eso también es fundamental, el tacto, ¿no?, frente a eso. No obligarlo a ir a hablar. También he tenido adolescentes que la madre va y lo obliga a ir a hablar con el padre, el pobre sacerdote no sabe qué es, está súper revelado el niño. Es simplemente ir llevándolo despacito para que el niño solo en algún momento dé el salto, y eso va a requerir paciencia muchas veces, ¿no? Yo tengo la experiencia de haber conocido 2 niños que no eran activos, o sea, súper, como dicen, de mucha actividad. Ajá. Pero estos 2 niños, sus características eran muy inteligentes intelectualmente, de aprendizaje muy rápido, pero los 2 tienen ese problema de atención, de déficit de atención sin hiperactividad. Y uno de ellos fue mi hijo. Es un niño bastante tímido, bastante callado, pero siempre en calificaciones salía muy alto. Uh-huh. Cuando él entró al colegio, se descubrió él mismo que me entregaban papeles y decían que no los terminaba y se la pasaba ocupado en otras cosas, pero no era un niño súper activo. Uh-huh. Y resulta que él, cuando entró al colegio, a la universidad, él mismo se descubrió y se dio cuenta que este era su problema de atención, de deficiencia de atención. Ajá. Eso no tiene que ver nada con la inteligencia. Por la mamá que estaba preguntando que si lo necesitaba, igual. Ahora que toma él medicina, dice que su vida es completamente diferente, sí, que él puede enfocarse en actividades y hacer cosas que cuando él estaba creciendo, decía que era como algo que no entendía qué estaba pasando y no podía concentrarse. Sí. Pero no tiene que ser que el niño sea súper activo o muy, que sea de bajas calificaciones. No. O sea, inmediatamente que se le descubre, se le puede ayudar con medicina. ¿Sí cuando se descubre el déficit atencional, sí, cuando de hecho pues el déficit atencional puede ser con o sin hiperactividad y no tiene que ver con la inteligencia, ¿sí? Porque afecta la atención, no la inteligencia, son 2 aspectos distintos, ¿no? Ciertamente al no tener atención cuesta organizarse cognitivamente, bueno, por ahí trae malas consecuencias en las notas, en las calificaciones, pero no necesariamente tenga que ver con la inteligencia. Sí, con una niña de 12 años que cree que tiene 22, una de 11 que hay ocasiones que tiene 7, con unas edades tan cercanas, ¿cómo se les explica, sobre todo a la más pequeña, que sin compararla con su hermana, de que hay cosas que libertades que la niña más grande puede tener que ella no? Así como me lo estás diciendo, ¿sí? El niño lo va a entender, ¿sí? Si se lo explica de esa misma manera, necesariamente va a muchas veces quejarse de eso, pero en algún momento lo va a entender, porque también es el derecho del hijo más grande que tenga más libertades y ya le llegarán esas libertades cuando llegue la edad. Y parte de eso tiene que ver con la jerarquía de los hermanos. Entonces, bueno, ella tiene más libertades porque ha llegado a esta edad y tú no, porque todavía necesitas más límites, necesitas a mamá que te cuide más. Simplemente si se los explica, por más de que rezongan, en algún momento, además que se quejen de eso, en algún momento van a entenderlo, ¿sí? No tengan miedo a ese tipo de cosas, no los van a traumar, ¿sí? Para nadie fue traumático tener un hermano, ¿sí? Para nadie ha sido traumático los límites cuando son puestos con claridad, ¿sí? Siempre y cuando entienda que no es que la quieran más a la hermana, que por dejarle más libertad, que no va en eso, al contrario, porque la hermana está creciendo, necesita esos límites y ella necesita otros límites porque mamá la quiere, ¿sí? La mamá la está cuidando y la está protegiendo. Sí, buenos días. Estaba escuchando y poniendo atención en diferentes preguntas que se han hecho aquí, ¿ok? Y me vino a la mente nada más así, ¿cómo saber? Estamos hablando de adolescentes, pero ¿cómo puedo saber que el adolescente no soy yo como papá? Es todo un tema. Por eso decía que cuando un hijo llega al adolescente, le obliga a ver su propia historia, ¿sí? Le obliga a ver su propia madurez, ¿sí?
frente a nuestros propios hijos, uno se va dando cuenta, ¿sí? Uno también se va dando cuenta en los frutos, ¿sí? Si la casa se me está haciendo incontrolable y quizás tenga que cambiar algo yo, y implica rever mi interior porque quizás algo se me está yendo de las manos. A veces no es que sea un adolescente, es que simplemente alguna parte de la madurez no la he terminado de cerrar. Entonces, en este aspecto yo tengo que trabajar, no necesariamente sea todo un inmaduro. A veces, bueno, nos los va diciendo la misma situación, que nuestra familia es un caos y que tengo que realmente cambiar yo, ¿sí? Uno se da cuenta, la conciencia siempre está de que tengo que implementar cosas para poner orden en la familia, ¿sí? Por lo general uno se da cuenta por los frutos, ¿sí? Por lo que está pasando. Sí. Bueno, la pregunta es, usted habló sobre que los adolescentes es normal que sientan timidez, que sean tímidos. Pero ¿cómo ayudarle a un adolescente cuando esa timidez le impide hacer cosas que necesita realmente hacer? Sí, entiendo. Hay que ver la diferencia entre ser tímido y tener terror y tener miedo, ¿sí? Tener una fobia, ¿sí? Normal es ser tímido, normal es ser introvertido. Un adolescente, sobre todo el varón, que esté callado la boca, no hable en una reunión social. Un adolescente, en las mujeres se suele dar de un modo distinto, pero que no suele hablar, es normal. No es normal no poder ir a la escuela, por ejemplo. ¿Sí? Uno tiene que ahí establecer el límite. Si yo por esa timidez no me deja ir a la escuela, no puedo tener ningún amigo, entonces quizás estemos frente a un problema ahí en la adolescencia, que se da en el contexto de la adolescencia, pero que necesite una ayuda extra. ¿Sí? Hay que ver qué es esa timidez, ¿sí? No es lo mismo la timidez o la introversión, por ahí es introvertido, o que eso nos genere un problema que ahí ya sí, ya no es propiamente de la adolescencia, se da en la adolescencia, pero implica el inicio de unos problemas que hay que solucionarlos rápido. Buenas tardes, tengo una pregunta. Tengo una hija de 13 años. Tengo algunos problemas con ella porque la verdad no sé cómo hablarle a veces llega con problemas de la escuela y hablo con ella para decirle que Dios la puede ayudar, pero ella me da mucho trabajo convencerla de que Dios es el único que lo puede ayudar, y ella me dice que tiene que ver Dios con sus problemas, que Dios no la puede ayudar con sus problemas porque los problemas que ella tiene son precisamente de ella, y me da mucho trabajo porque ella es una niña muy autoritaria, le gusta imponer su voluntad, ella tiene el carácter muy fuerte, y también con su hermano, también tengo un hijo de 7 años y ella pelea mucho con su hermano. Ella no entiende de que su hermano es más pequeño que ella. Entonces es mi pregunta, ¿cómo poder yo hablar con mi hija de eso, de la fe? Mira, quizás está muy bien intentar hablarles de la fe con respecto a sus problemas, pero quizás el problema de ella no vaya por una falta de fe, quizás que se sienta sola en algún problema en particular, o quizás tenga un mal manejo de su carácter, que haya que ayudarla en eso, ¿sí? Y ser paciente, por ejemplo, con respecto a la fe, decir, bueno, quizás Dios le está ayudando a ser paciente, ¿sí? Más que a solucionar sus problemas, que no es cuestión de solución de problemas la fe, sino de ser paciente frente a un defecto que tiene. También hay que estar atentos a escucharla, porque quizás hay algo que no esté contando, ¿sí? Que dice que Dios no la puede ayudar porque no ha contado su problema todavía. Hay que estar atentos si hay algo que no está diciendo, ¿sí? Y hay que ver qué pasa. Si es con la escuela, no tengan miedo de hablar con la escuela, no tengan miedo. Eso, hace un tiempo escuché una conferencia de Amparo Medina, no sé si la han escuchado alguna vez, una ex guerrillera de la FARC que se convierte y hace apostolado realmente increíble. Y está con el tema de las tecnologías y los adolescentes trabajando, no me acuerdo en qué diócesis, me parece que de Guayaquil, en la iglesia de Guayaquil. Que ella decía, me impresionó mucho su conferencia, no tengan miedo de meterse en la computadora a sus hijos si ustedes ven una conducta extraña, ¿sí? Si pasa tiempo absorbido, si lo ven preocupado, no tengan miedo, es verdad, hay que respetar cierta intimidad, pero cuando ustedes ven que sus hijos no están bien, no tengan miedo, porque es mayor el mal que por ahí le están provocando, ¿sí? El querer respetar o tener miedo, y no le estamos salvando la vida. Quizás no sabemos si hay alguien que los esté manipulando, no sabemos si hay alguien que los esté extorsionando con algo. No tengan miedo de preguntar, de conocer, ¿sí? En caso de que estén con la tecnología, hay que perderle miedo a esas cosas, ¿sí? Porque por ahí estamos haciéndole un bien mayor. Y por ahí preguntarle si no tiene algún otro problema, ¿sí? Ayudarle con los medios a ponerle solución a su carácter,
¿sí? Explicarle y ir mostrándole con las consecuencias también. ¿Sí? Si tratas así a tus hermanos, no tendrás este privilegio, ¿sí? No podrás tener este privilegio, no podrás salir a la fiesta, no podrás, y ir enseñándole con los medios naturales también, que Dios también habla a través de eso, y quizás en el mismo autocontrol, en la misma superación de esas dificultades, también vaya creciendo en la fe, ¿sí? Porque uno le enseña que Dios le dio las herramientas para poder afrontar su problema, ¿sí? No de un modo mágico, sino de un modo virtuoso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tan bueno o tan malo, qué nos puede decir usted de las comparaciones? Muchas veces he escuchado que dicen entre los padres, ¿verdad? Te deberías de parecer a fulano. Él es un niño fantástico. Que te deberías de parecer a fulano, que porque este es más bueno y todo eso. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, las comparaciones siempre atentan contra el esposo si es con el esposo, con el adolescente si es con el adolescente. Nunca, jamás comparar, porque al comparar le estamos diciendo muchas cosas, le estamos diciendo que él en realidad no es tan bueno como el otro, le estamos diciendo que no le estamos reconociendo sus dones, ¿sí? Le estamos diciendo que es malo ser él, ¿sí? Porque el otro es mejor. Estamos inmediatamente disminuyéndole esa autoestima, ¿sí? Simplemente cuando un adolescente tiene un problema de temperamento, tú tienes este problema, ¿sí? No me importan los otros, a mí me importas tú, ¿sí? Tú eres el que tienes que solucionar esto y yo te voy a ayudar como tu padre poniéndote los límites, ¿sí? Pero la comparación siempre atenta contra la autoestima, contra el sentirse amado, ¿sí? Nosotros compararlo con otro es lo mismo que decirle el otro es mejor que tú. Entonces tienen que trabajar sobre las comparaciones que uno las tiende a hacer a veces por un impulso natural, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Vamos a la última pregunta porque ya estamos pasados con la hora. Buenas tardes. ¿Qué se puede hacer una mamá soltera o un papá soltero para darle más seguridad durante esta etapa de la vida de la infancia teniendo la otra parte ausente? Bien, buena pregunta. Hemos tenido muchas consultas en los últimos tiempos acerca de eso. En primer lugar, si los padres entre sí, por más de que estén separados, tienen contacto con el niño, tienen que trabajar como padre y madre, ponerse en lo posible en contacto, tomar las mismas decisiones, tener un mismo frente, ¿sí? Nosotros con nuestro hijo, sentarse y hablar en los mejores términos posibles. Nosotros queremos esto y esto y esto con nuestros hijos, esto lo vamos a tener en común y papá no va a cuestionar a mamá por más de que no estén juntos, ¿sí? Después se hablarán a puertas cerradas. Cuando alguno de los dos padres no está, ¿sí? Y ciertamente la madre tiene que hacer el trabajo o el padre tiene que hacer el trabajo, quizás sea más difícil, es verdad, no está el apoyo, está esa soledad necesaria que va a estar, pero ciertamente no es imposible, ¿sí? A través, de la misma autoridad, del mismo ejemplo, pero también se puede a través de teniendo recursos aparte. Por ejemplo, las madres solteras pueden tener a su hijo un buen sacerdote cerca, ¿sí? Para que los ayude en ciertos consejos, ¿sí? La idea de Dios Padre, ¿sí? Eso es súper importante. Cuando una mujer soltera no ha podido estar con el esposo para tener ese hijo, trabaja, y si tiene fe, trabajar la idea de Dios Padre, ¿sí? Que el niño nunca sienta esa soledad, ¿sí? Que sienta la autoridad y la presencia de Dios bueno, ¿sí? A través de la fe desde niños, ¿sí? Enseñar a encomendarse a Dios Padre, que hay un buen Padre que los cuida. Lo mismo con los papás solteros y la Virgen, tener siempre un referente, un docente, alguien, un punto de referencia extra también, un abuelito, una abuelita, ¿sí? En esos casos es muy útil, ¿sí? Pero ciertamente muchas veces las mamás lo tienen que hacer, los papás tienen que hacerlo solos, ¿sí? Y tienen que ser mamá y papás al mismo tiempo, ¿sí? No queda otra opción, aunque sea difícil. Bueno, Sí. un par de... Listo, ¿no? Sí. Sí, entonces primero agradecemos a Lourdes una vez más